Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Qué bueno que aquellos que nos visitan también han apartado un poco de su tiempo, y a todos los que hemos venido para dar gracias al Señor, recordar ese momento crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, además de lo que Dios busca, de lo que Dios anhela, saber que estamos juntos en armonía. Pronto estaremos juntos ya en el cielo, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Yo quiero compartir en esta mañana, he estado leyendo últimamente algo que me ha llamado la atención a mí, del arca del pacto, del arca de Jehová, del arca del Señor. En el libro de Éxodo, cuando Dios le ordena a Moisés que haga el tabernáculo, y dentro del tabernáculo debería llevar cosas importantes. Y una de las cosas importantes era el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de oro, y dentro del arca lo que había era el testimonio de los 10 mandamientos. Pero Dios le dice a Moisés que cuando esa arca Él la construya, Él la haga, dice: yo te voy a hablar a través del arca. Los sacerdotes eran los encargados de manejar el arca. Entonces Dios le dice a Moisés que Él le iba a hablar. ¿Qué es el arca del pacto? En otras palabras, mis hermanos, mis hermanas, el arca del pacto es la presencia de Dios. El arca del pacto estaba ahí, y ahí estaba la presencia de Dios. Más adelante, en el libro de Samuel, cuando los hijos de Elí, que eran hombres malos, eran hombres perversos, tuvieron en poco el arca del pacto. Pues tanto que cuando los filisteos llevan y capturan y pelean contra los israelitas, mataron muchos, y se llevan ellos el arca del pacto, se la llevaron los filisteos. Y ellos, los filisteos, venían, tomaban el arca, donde la habían capturado, y ponían ahí al Dios de ellos, al Dios Dagón, lo estaban comparando. El día siguiente, el Dios de ellos estaba en el suelo, estaba postrado. Lo vuelven a poner, según lo que nos dice 1 Samuel 4 y 5, dice que volvieron a poner el Dios de ellos, el Dagón, y al día siguiente aquel Dios estaba sin cabeza y estaba sin manos. Y comienzan a asustarse, comienzan a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer? Ellos se dan cuenta que estaba ahí la presencia de Dios. Y deciden mandar esa arca nuevamente hacia el pueblo de Israel. Y cuando esa arca es de vuelta, ¿sabe qué? Llegó a la casa de un hombre que se llamaba Aminadab. Y vamos a leer lo que nos dice en el libro de 1 Samuel. Miren qué interesante. ¿Qué pasó cuando el arca llegó a la casa de Aminadab? En el capítulo 7 de 1 Samuel encontramos aquí mira, aquí lo que quiero comparar yo, hermanos, decirles cuánto tiempo estuvo el arca del pacto en la casa de Aminadab. Dice el capítulo 7, versículo 1 de 1 Samuel: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab. Mire dónde la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Miren esta arca, llega a la casa de Aminadab, y lo que estuvo, dice aquí, estuvo 20 años, estuvo en la casa de Aminadab. Pero ¿qué pasó en esos 20 años? Se lamentaban, aquí dice, y se lamentaban, se quejaban. O sea, parece que el arca, en vez de ser alegría, en vez de ser de contentamiento, parece que se nos olvidaba que era la presencia de Dios la que estaba ahí.
y se lamentaba del pueblo. Se lamentaba. Porque 20 años, hermano. Pero, ¿sabe usted? Después David se da cuenta dónde está el arca y la manda a traer, David, ya como rey. Y cuando él la manda a traer, sucede algo. Sucede que cuando el arca va en camino hacia el lugar donde David lo quería llevar, vino un hombre que se llamaba Usa, y Usa viene y toca el arca, porque quienes llevaban el arca eran unas vacas. Iban aquellas vacas llevando el arca. Pero en el camino el arca comenzó a moverse y vino Usa y tocó y murió. Se olvidó qué es lo que contenía la presencia de Dios. Pero es que no eran las vacas las que tenían que llevar el arca. Tenían, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el arca en una mesa estaba, habían cuatro ojetes donde metían 2 palos y eran los sacerdotes los que tenían que cargar el arca. No era cualquiera que cargaba el arca, eran los sacerdotes. Pero cuando el arca va hacia la casa donde David la quería llevar, dice que Usa tocó el arca y murió. Hermano, la presencia de Dios. Es importante uno tomar en cuenta la presencia de Dios. Pero vea, después del arca es llevado a casa de otro personaje. Y ahora vamos a leer en 2 Samuel. Y vamos a encontrar aquí que esta arca ya no fue llevada, cuando es sacada de la casa de Aminadab, es llevada a la casa de otro personaje que se llama Obed-Edom. Y es aquí donde me llama la atención. Ahora dice aquí la palabra del Señor, que en el versículo 11 de 2 Samuel 6, mire, 2 Samuel 6 dice: y estuvo el arca en casa de Obed-Edom, geteo, 6 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Miren qué diferencia, hermano. En la casa de Aminadab estuvo 20 años. Y en la casa de Obed-Edom en 3 meses. Y en 3 meses dice que Dios lo bendijo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Obed-Edom valoró qué es lo que tenía en su casa. Tenía la presencia de Dios. Para mí, yo creo que Aminadab, él miraba el arca como un mueble más, como algo que lo estaba decorando, como era algo ahí nada más como lujo. No lo tomaba en cuenta, lo que era la presencia de Dios que estaba ahí manifestada a través del arca. Y en vez de alegrarse, en vez de sentirse contento, en vez de sentir que podía haber bendición en su vida, lo que hacía era que se quejaba. 20 años, miren la diferencia. 20 años estaba en la casa de Aminadab. Pero usted sabe quién era Aminadab. Aminadab era uno de los hijos de Saúl. ¿Y quién era Saúl? Saúl era un rey perverso, dañino, enemigo de David, que lo quiso matar por varias veces. Yo creo que todos conocen la historia de Saúl queriendo deshacerse porque le tenía envidia por todas aquellas cosas realmente que sucedían en la vida de David. Y si usted lee en el capítulo 31 de 1 Samuel, cuando muere Saúl, murieron sus 3 hijos. Y ahí estaba Aminadab, ahí estaba Jonatán, y ahí estaba otro hijo, también murió Saúl. Hermanos, yo no sé ahora cómo es o qué significa en estos tiempos para nosotros el arca de Jehová, el arca del Señor, el arca del pacto. ¿Sabe qué? Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero a veces nosotros creo que no estamos valorando eso. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar en los caminos del Señor? Bueno, yo puedo decirles que esta fecha quiero decirles como un testimonio especial. Mire, yo hace 40 años me casé, un 21 de julio, en Ciguatepec, que nos casamos con mi esposa, allá en una ciudad donde yo soy nativo, y una semana después nos estábamos casando aquí en la catedral, nos casamos en el Señor. Pero mire qué precioso. Yo le decía a mi esposa, para que nuestro matrimonio funcione, tenemos que buscar de Dios. A los pocos días venimos acá a la iglesia y comenzamos a escuchar el Evangelio, y la primera semana de septiembre, si no me recuerdo, entregamos nuestra vida al Señor. Hace 40 años conocimos al Señor. Hermanos, qué interesante uno es conocer la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que también han escuchado la palabra del Señor, a lo mejor 5, 10, 15, 20 años, y
y sus corazones, en vez de darle gracias a Dios que escuchan la palabra, se quejan, se lamentan. Así le pasaba a Aminadab. Pero mire qué precioso, dice que estuvo el arca de Jehová, en el versículo 11 estoy leyendo de 2 Samuel 6, que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, hermano, 3 meses. Y miren estos 3 meses que sucede, y bendijo Jehová a Obed-edom. Hermano, Dios bendice cuando valoramos la presencia de Dios. Dios bendice cuando usted y yo valoramos quién está en nuestra casa. ¿Quién está en nuestra casa? La presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios, hermano? Es cuando usted y yo buscamos a Dios a través de una vida de oración. Es cuando usted y yo buscamos a Dios a través de una vida de leer la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuántos vivían en la casa de Obed-edom? 62 personas. Ahí estaban los hermanos de Obed-edom. Obed-edom tenía 8 hijos. Y si vamos a leer aquí en el libro de Crónicas, miren lo que nos dice aquí en primera Crónica 26. Aquí habla, hermano, qué pasó con la familia de Obed-edom. Dice aquí la palabra del Señor, mire, en el capítulo 26 de Primera Crónicas, dice el versículo 8 de Primera Crónica 28. Todos estos de los hijos de Obed-edom. Mire, hermano, los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que la bendición que Obed-edom recibía, la transmitía, la daba, la compartía. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nuestras vidas no bendecimos a nadie? ¿Por qué? Porque eso nos falta buscar la presencia de Dios. Obed-edom sí valoraba lo que tenía en su casa. Tenía el arca del pacto, tenía la presencia de Dios. Qué lindo, hermano, es cuando uno busca. Mire, eran hombres que servían a Dios. ¿Sabe usted qué significa Obed-edom? Obed-edom quiere decir fiel. Obed-edom quiere decir adorador. Obed-edom quiere decir siervo. Obed-edom quiere decir servicial. Hermano, es lo que Dios quiere que seamos, hombres y mujeres fieles a Él, pero fieles a Él. Hombres y mujeres que adoremos a Dios, hombres y mujeres que sirvamos a Dios. Dios busca que le sirvamos. Eso es lo que, y así pasó con Obed-edom. ¿Por qué se dice que Dios lo bendijo? Eso dice la Biblia, mire, que lo bendijo Él y a toda su casa. Hay consecuencias, hermano, hay resultados cuando vivimos una vida en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros, en nuestras casas, tenemos la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es la presencia de Dios? Porque Dios nos habla a través de ella. Dios nos habla a través de este libro. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada. Es la palabra de Dios. Nosotros muchas veces podemos tener 5, 8, 10 Biblias y las tenemos de adorno, no las leemos, no las meditamos, pero tampoco, además de que las leemos, no, a lo mejor podemos leerlas, pero no las practicamos, Dice, mire cómo eran estas familias, hermanos, cómo eran estos hombres de Obed-edom. Aquí dice la Biblia en el versículo 8, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, mire, hombres robustos. A lo mejor eran físicamente robustos, pero ¿sabe qué? Eran hombres fuertes, fortalecidos. ¿Y sabe dónde estaban estos hombres? Estaban en el cortejo, estaban en el lugar, sirviendo a David. Porque aquí están los que, en este grupo, lo que se menciona aquí, de este capítulo, nos habla que eran los que estaban al servicio del rey. Estaban al servicio del rey. Hermanos, Dios nos ha llamado para su servicio. Así como estos servían al Señor, Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que nuestras vidas, hermanos, sean de bendición. Y bendijo, aquí la palabra y bendijo, dice el versículo 11 que leímos de 2 Samuel. Y bendijo Jehová. ¿A quién bendijo? A Obed-edom y a toda su casa. A toda nuestra casa. Hermano, pero la vida de bendición es que sirvamos a Dios.
La vida de bendición es que seamos fieles a Dios. La vida de bendición es que seamos adoradores a Dios. Eso quiere decir obededón. Y yo comparo una vida de muchos de nosotros. ¿Cuántos años tenemos de estar en el camino del Señor? Bueno, yo tengo 40 años. Yo tengo 40 años de haber conocido al Señor. Yo conocí al Señor a los 27 años. Pero lo importante, hermano, es, estamos valorando nosotros. Porque así como estaba la presencia de Dios en aquel tiempo a través del arca, la presencia de Dios está en nuestra vida en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Él. En el momento que le entregamos nuestro corazón a Él. En el momento que dijimos, Señor Jesús, perdóname. 20 años perdidos. 20 años desperdiciados. 20 años dice que se quejaban, se lamentaban muchas veces nosotros. En vez de servir al Señor, lo que demás, no, ya no aguanto, ya no soporto, ya no. Ay, ¿sabe qué le encanta escuchar? Que nosotros nos lamentemos, hermano. Satanás. Satanás le gusta escuchar a nosotros. Mira cómo te tengo. Así tenía el pueblo de Israel. Estaban oprimidos, muchas veces nosotros vivimos vidas oprimidas, hermano. Porque no aprendemos a valorar la bendición que Dios da. La bendición dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cómo es usted, hermano? ¿Cómo se siente usted? ¿Es como Aminadab? 20 años sin hacer nada en la vida cristiana o más tiempo. ¿O se siente como Obededón? Que en 3 meses Dios lo bendijo y que Dios lo está usando y que Dios lo levanta y que Dios lo lleva. Es que, hermano, mire, cuando uno dispone su corazón para el Señor, Dios se encarga de llevarlo. ¿Por qué? Porque Dios es el que bendice. Y le voy a decir algo, que la bendición que Dios le da, nadie se la va a quitar. El único que quiere quitarle las bendiciones se llama Satanás. Pero lo que Dios nos bendice, hermano, nadie lo quita. Y es lo que Obededón tuvo. ¿Por qué? Me encanta lo que significa Obededón. 4 cosas significa. Significa un hombre fiel a Dios. ¿Qué significa un hombre fiel, hermano? Un hombre de buen testimonio. Que la gente podía ver, mire, para mí Obededón impactaba con la vida. Él transmitía con su vida y por eso los demás querían ser como Obededón. ¿Qué transmitimos nosotros, hermano? ¿Qué le transmitimos a la gente? Ojalá que no le transmitamos cosas. No hay que hacer, no sé. Aminadab. Bien, yo creo que muchos podemos estar viviendo la vida de Aminadab o la vida de Obededón. Yo no sé a quién le gustaría ser. En lo personal, me gustaría vivir la vida del testimonio de Obededón. Qué precioso, hermano. Hombres y mujeres, Dios busca así, hombres como Obededón, hermano. Los tiempos que vivimos es para que seamos fieles al Señor, mantenernos firmes en medio de nuestros problemas, dificultades, luchas, pruebas que estamos pasando, pero fieles al Señor. Hay un himno que dice, hombres de verdad, fieles al deber, ricos en bondad. Esa es parte de la vida que Dios quiere. Y entonces cuando yo estaba estudiando, estaba leyendo lo que significaba el arca, como le digo, Dios le hablaba. Ahí estaban los mandamientos, ahí estaban las tablas de la ley. Y yo me imagino que Aminadab miraba, ese está. Sí. Se lamentaba. Estaba la presencia de Dios. A veces yo le digo, hermano, no le digo por lo que yo creo, yo le digo por lo que leo. Y lo que yo leo es que se lamentaba. Lo que leíamos aquí en 1 Samuel, cuando estuvo en la casa de Aminadab, dice, y toda la casa de Israel lamentaba. Eso dice la Biblia. ¿Qué lamentarse, hermano? Es quejarse. Es que es peligroso, hermano, quejarse en la vida cristiana. ¿Pero por qué se quejaban? ¿Sabe por qué? Porque para mí ellos no valoraban la presencia de Dios. Para mí lo tenían ahí como un mueble más. A veces nosotros podemos tener en nuestra casa varias Biblias, varias versiones, pero ni las leemos. ¿De qué sirve? Si no dedicamos tiempo para tener un tiempo de comunión con Dios.
Saber que la presencia de Dios, hermanos, cuando usted habla, cuando Dios lee, cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Pero a veces no dejamos que Dios nos hable. ¿Por qué no dejamos que Dios nos hable? ¿Por qué no leemos la Biblia? Pero el hecho no solamente leerla, practicarla, vivirla, llevarla a la vida. ¿Cómo usted la lleva a la vida? Siendo fiel al Señor. ¿Cómo usted la lleva a la vida? Sirviendo al Señor. Porque eso quiere decir, Aminadab era siervo. Y su vida de testimonio que era un hombre adorador. Exaltaba al Señor, valoraba, hermano. Adorar es saber quién es nuestro Dios. El Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios justo, el Dios misericordioso. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero yo creo que algunas veces nosotros, ojalá que no esté equivocado, me parece que estamos viviendo la vida como de Aminadab. Nos conformamos religiosos, venimos a la iglesia, nos sentamos. ¿Sabe qué es peligroso una vida religiosa, hermano? ¿Qué es una vida religiosa? Una vida de conformismo. No queremos hacer nada para el Señor. Nos da lo mismo, somos indiferentes ante lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos como Aminadab miraba que había necesidades. Le daba lo mismo. Aminadab miraba que tenía que hacer algo. Él no valoraba. No valoraba. A veces en la vida cristiana, hermano, Dios busca hombres. Y usted lee en este capítulo 26, como le menciono, del libro de Crónicas, de Primera Crónicas. Mire que dice aquí a los hijos, a lo que los porteros y los oficiales del rey David. Ahí estaba. ¿Quién estaba, hermano? Los hijos de Obededón. Ahí estaban. Oiga bien, ¿cuántos eran? Aminadab no tenía dos hijos, un hijo, no tenía 8 hijos, tenía 8 hijos. Y los 8 hijos estaban ahí al servicio del Señor. Es fuerte esto, hermano, muchas veces para nuestra vida. Pero ¿sabe de quién va a depender muchas veces? ¿Qué transmito yo? ¿Qué transmito yo a mi familia? ¿Qué transmito yo a la iglesia? ¿Qué transmitimos, hermano? ¿Transmitimos que somos fieles al Señor? ¿Transmitimos que somos adoradores? Como leía nuestro hermano Luis en la mañana sobre lo que el Señor busca, adoradores. Transmitimos que servimos al Señor, que somos personas que servimos. Mire, porque eso es lo que es Aminadab. Perdón, Obededón, hombre que servía al Señor. Y entonces su vida estaba tan impactada, estaba tan impregnada en su familia. Mire que muchas veces ustedes, hermano, que una de las cosas más difíciles para nosotros es ganar a nuestros hijos. Ya Aminadab lo ganó. ¿Por qué lo ganó? Porque algo que miraban en él. Pero eran hombres que servían, y no solamente, porque a veces nuestros hijos a lo mejor pueden estar en el camino de Dios, pero están nada más viviendo una vida apagada también. Una vida de indiferencia para las cosas de Dios. Que son imperfectos, claro que son imperfectos. Que sí fallan, pero hay un Dios que los perdona. Hay un Dios que quiere usarlos. Y Dios quiere usar, hermano, sobre todo, que seamos como Obededón. ¿Qué significa el arca del pacto, mis hermanos? La presencia del Señor. Dios quiere que valoremos esa presencia, que la practiquemos. Si la presencia del Señor está con nosotros, hermano, cada día debemos vivir una vida bajo esa protección preciosa, la presencia de Dios. La presencia de Dios no solamente era el pueblo de Israel en aquel tiempo, la presencia del Señor es para cada uno de aquellos que un día tomamos la decisión y dijimos: Señor, perdóname, ven a mi corazón. Yo quisiera invitar a aquellos que están con nosotros esta mañana y que han venido para escuchar la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo tiene que estar escuchando usted la palabra de Dios, mi estimado, mi estimada? ¿Un mes? 5 meses? 1 año? 2 años? 5 años, 10 años, 20 años a lo mejor. ¿Sabe qué? Muchas veces hay muchos que solamente se escuchan, se dedican y nada más escuchan la palabra de Dios. No la llevan a la vida práctica. Esta mañana, mi estimado, mi estimada, Dios no quiere que usted sea como Aminadab, que se quejaba, que se levantaba. Dios quiere que usted venga y sea como Obededón. ¿Cómo usted puede ser como un Obededón? Valorar, quiere valorar al Dios que le ama,
Valorar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él ahí murió. Él pagó el precio de nuestros pecados, de nuestras maldades. Jesucristo, Él dice la Biblia, que Él dijo palabras como estas: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Dios Padre desamparando al Hijo. ¿Sabe para qué? Para ampararlo a usted, para ampararme a mí. Pero Jesucristo no quedó en esa cruz. Él fue a la tumba. Resucitó al tercer día. Él venció la muerte para darnos vida eterna y vida con esperanza. Y Él que viene a llevar, hermano, Él viene a llevar a aquellos que un día valoramos, que no fuimos como Aminadab, sino que fuimos como Edom. Entregamos nuestra vida a Él. Esta mañana usted que está con nosotros, mi estimado, no salga por esta puerta, siempre decimos, no salga por esta puerta como entró. Salga valorando todavía el amor de Dios. Valórenlo, no lo tengan poco, como lo hacía Aminadab, que se quejaba, no. Dígale: Señor, perdóname, venga a mi corazón. Yo quiero que Jesucristo sea mi Señor y mi Salvador. Alguien que nos visita, alguien que todavía, que ha escuchado el mensaje por mucho tiempo, yo le voy a decir, no lo tengan poco. Puede ser la última vez que escuche este mensaje. ¿Por qué? Porque hay dos eventos que son inevitables. La muerte. Ve usted cuántas personas mueren cada día. Miles y miles de personas mueren. Pero lo que estamos esperando se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ya va a suceder. Tal vez sea esta mañana. ¿Sabe por qué viene el Señor? Por hombres, por personas como Obed-Edom, que valoraban, que decían: sí, Señor, yo sé quién eres tú. Mi estimado, mi estimada, haga de Jesucristo Señor en su vida. Tome la decisión esta mañana. Dígale: Señor, yo no quiero seguir escuchando la palabra, quiero hacerla en mi corazón. ¿Cómo? Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Tome la decisión. Yo invito a alguien que está con nosotros esta mañana y ha escuchado el mensaje por mucho tiempo, lo ha acomodado. No tenga en poco este mensaje. Ahí donde está, puede pararse, puede ponerse en pie y puede decir: yo acepto a Jesucristo, o yo quiero reconciliarme con el Señor. ¿A alguien le gustaría esta mañana entregar su vida al Señor? Hágalo. Y nosotros, hermanos, valoremos la presencia de Dios. Que seamos como Obed-Edom. Hombres fieles. Hombres de buen testimonio, porque para mí ser fiel es que Obed-Edom tenía un testimonio que impactaba, que transmitía, que decía: sí, me gustaría. Yo imagino a los hijos me gustaría ser como mi padre. Los hermanos: sí, me gustaría ser como mi hermano. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el testimonio se transmite no por las palabras, sino por las acciones, por los hechos. Obed-Edom quiere decir un hombre fiel a Dios, un hombre adorador a Dios, un hombre siervo del Señor, pero un hombre servicial para el Señor. Seamos como Obed-Edom, que recuerde, no despreciemos la presencia de Dios, no seamos como Aminadab. Hombres y mujeres como Obed-Edom quiere Dios. Señor, bendiga su palabra. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado, nos anima, nos ayuda, que podamos ser hombres y mujeres de verdad, fieles en todo, como los muchos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, teniendo también a la vez como ejemplo por excelencia a la persona del Señor Jesucristo, quien nos invita a andar como Él anduvo. Esas son las instrucciones que Él nos ha dejado, andar como Él anduvo. Vamos a elevar una oración para después de algunos anuncios. Oramos. Padre nuestro, damos gracias por este tiempo que nos ha permitido el estar acá
reunidos, hemos hecho memoria de la persona del Señor Jesucristo, de todo lo que Él hizo a nuestro favor, en la cruz del Calvario. También hemos escuchado tu palabra. Se han anunciado las buenas nuevas de salvación. Si hay alguna persona esta mañana que no tiene a Cristo como su Salvador, ponemos en tus manos para que pueda reflexionar, poder tomar la decisión más importante. Gracias también por el consejo en tu palabra que nos anima para tener una vida que sea agradable a ti mientras estamos acá en esta tierra. Bendice todo lo que hagamos, lo que resta de este día, que todo tu nombre pueda ser honrado y glorificado. En el nombre del Señor Jesucristo lo dejamos todo. Amén.